Él no debería estar aquí, gritó el niño con una voz tan rota que hizo temblar la sala del tribunal. Me hace daño. Y entonces, el silencio. Un silencio tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. La juez, que hasta ese momento solo había observado desde su estrado con la distancia que permite la autoridad, bajó lentamente sus lentes, dejando caer los documentos que sostenía. Nadie se movía. Nadie respiraba. Ni siquiera el abogado de la defensa. Pero en ese instante, entre los bancos de madera y los rostros expectantes, un anciano de cabello blanco como la cal viva y las manos temblorosas se incorporó. Su nombre era Antonio. Su nieto acababa de gritar por él. Y el mundo entero estaba a punto de enterarse de una verdad que había estado enterrada durante años. Todo comenzó mucho antes de ese día, en una pequeña casa de ladrillos agrietados, escondida entre callejones donde los autos no pasaban y los niños aún jugaban con tizas en el suelo. Allí vivía Luis, un niño de ojos negros como el carbón mojado y sonrisa fácil, de esas que aparecen aunque duela por dentro. Tenía 9 años, pero su historia ya pesaba como si hubiera vivido 90. Su madre, Ana, era una mujer luminosa. Enfermera de corazón noble, trabajaba turnos dobles para llenar la alacena, pero siempre encontraba tiempo para sentarse en el porche y ver las estrellas con su hijo. Junto a ellos, completando el trío más feliz del mundo, estaba don Antonio, el abuelo, un viejo carpintero que olía a madera y sopa de lentejas, que jamás salía sin su boina gris y su caja de herramientas con juguetes a medio hacer. Luis vivía rodeado de amor. Su infancia, aunque humilde, estaba tejida de risas, cuentos y noches bajo el cielo abierto donde su abuelo le enseñaba a contar constelaciones. Y cada noche, antes de dormir, Antonio le repetía: «Tú eres el mejor regalo que me dio la vida». Luis respondía con un beso, y ese ritual lo hacía sentir protegido, invencible. Hasta que un día, sin previo aviso, todo colapsó. Ana nunca llegó a casa aquella noche. El reloj pasó de las 10 a las 11. De las 11 al amanecer. Antonio llamó a hospitales, caminó hasta la comisaría con los tobillos hinchados, preguntó por cada rincón. Lo único que recibió fue una llamada: un accidente. Un coche volcado en la autopista. Sin supervivientes. Sin cuerpo. Solo una conclusión forzada. La muerte de Ana fue aceptada como una certeza sin pruebas. Antonio lloró como solo un padre puede llorar la pérdida de una hija. Pero no se permitió el lujo de detenerse. Tenía a Luis, y eso era lo único que le quedaba. Durante meses, trató de reconstruir una rutina para su nieto. Le preparaba el desayuno, lo llevaba a la escuela, lo esperaba a la salida con un bocadillo de jamón y una sonrisa rota. Luis dormía abrazado a un collar en forma de corazón que su madre le había dejado como regalo de cumpleaños el día antes del accidente. Un objeto diminuto, pero con un poder descomunal. En cada lágrima de Luis, ese corazón era su consuelo. Pero las pesadillas regresaron cuando aparecieron los Torres. Una pareja elegante, de sonrisa estudiada y manos demasiado suaves como para ser reales. Dijeron ser amigos íntimos de Ana. Mostraron un papel, un documento firmado, aparentemente, por ella, nombrando los tutores legales de Luis en caso de fallecimiento. Antonio no entendía. Ni siquiera los conocía. Gritó, lloró, pidió tiempo, pidió explicaciones. Pero el sistema es cruel con los que no tienen dinero para defenderse. Y una mañana, mientras aún salía el vapor de la sopa en la cocina, se llevaron a Luis. Lo subieron a un coche negro. Y no lo volvió a ver. Durante días, Antonio esperó. Pensó que alguien llamaría, que algún juez entendería el error. Pero no. Nadie llamó. Nadie lo escuchó. Y así comenzó su calvario. Luis, en cambio, cayó en una realidad que ni las pesadillas más oscuras podrían haber imaginado. En la fachada, los Torres eran perfectos: ropa nueva, fotos en el parque, redes sociales llenas de sonrisas. Pero tras la puerta de aquella casa reluciente, vivía un infierno. No le hablaban con cariño. Apenas le dirigían la palabra. Si comía demasiado, lo acusaban de ser un gorrón. Si pedía algo, le respondían con gritos. Cuando rompió una taza por accidente, lo encerraron en un cuarto sin luz durante toda una noche. Empezó a tener miedo de todo. Aprendió a no pedir, a no llorar, a no molestar. Su única compañía era el collar. Lo escondía bajo su camiseta y cada noche, antes de dormir, apretaba el corazón de metal entre sus manos y susurraba: «Abuelo, ven por mí». Antonio, por su parte, no se rindió. Nunca dejó de buscarlo. Vendió sus herramientas. Hipotecó la casa. Visitó abogados que no lo escuchaban,
despachos públicos que lo miraban con lástima y calles que ya no recordaban su nombre. Y entonces, un día, una vecina que había trabajado como asistenta en la casa de los Torres le dio una pista. Lo vi. Está más delgado. Parece triste. Pero sigue con ellos. Y he escuchado que hay una revisión del caso. Fue la chispa. Antonio encontró un abogado joven, idealista, que aceptó el caso sin cobrar. Se prepararon durante semanas. El viejo sacó una caja llena de fotos, cartas, dibujos hechos por Luis cuando tenía 4 años. Memorias de una vida real, tangible. La audiencia fue programada. Y Antonio, después de 3 años de espera, pisó el tribunal con un solo propósito: recuperar a su nieto. El día del juicio fue denso. En la sala se respiraba la tensión. Los Torres llegaron con su séquito de abogados y sonrisas prefabricadas. Dijeron que Luis era feliz, que lo amaban como a un hijo. Y allí estaba él, sentado entre ellos, cabizbajo, con el collar escondido entre los dedos. No habló. No lloró. Solo miró al suelo. La juez parecía convencida. Las pruebas eran escasas. Y justo cuando parecía que el fallo sería definitivo y otra vez injusto, Luis alzó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de su abuelo. Y algo en él se quebró. Se puso de pie con una energía que nadie esperaba y gritó: «¡Mi abuelo está aquí!». La sala explotó en susurros. La juez pidió silencio golpeando con fuerza el mazo. Antonio temblaba. Luis rompió a llorar y señaló a los Torres. Con voz entrecortada dijo: «Ellos me hacen daño. No son mi familia. Yo quiero volver con él». El resto fue un huracán de emociones. La juez ordenó un receso. Llamó a una trabajadora social. En privado, Luis se derrumbó. Mostró marcas en sus brazos. Habló del cuarto oscuro, del hambre, de la soledad. La trabajadora lloró. La juez también. Las máscaras de los Torres se resquebrajaban. Pero lo que nadie podía anticipar era lo que sucedería después. Cuando la juez volvía a tomar su lugar, la puerta del tribunal se abrió de golpe. Una mujer entró corriendo, despeinada, con la ropa sucia y los ojos bañados en lágrimas. Todos se quedaron inmóviles. Luis parpadeó. Y entonces la voz de la mujer rompió el silencio como un trueno: «Soy Ana, soy su madre». Por un instante eterno, nadie dijo nada. El aire se volvió denso, irrespirable. Los ojos de todos estaban clavados en esa figura descompuesta que gritaba desde la entrada del tribunal. La mujer avanzó tambaleándose entre los bancos, con las manos extendidas hacia su hijo. Y fue entonces cuando Luis, con el corazón desbordado y la voz estrangulada por el llanto, balbuceó una sola palabra: «Mamá». Don Antonio se levantó como si el alma le regresara al cuerpo después de años de exilio. Su rostro, antes marcado por la tristeza, se iluminó con una mezcla indescriptible de asombro, alegría y miedo. Porque en algún lugar muy profundo, aún temía que todo fuera un sueño. Ana abrazó a su hijo con una fuerza que desbordaba todo lenguaje. Luis se aferró a ella, sollozando como el niño que nunca debió separarse de su madre. Mientras tanto, los murmullos llenaban la sala. Los abogados de los Torres se quedaron paralizados, sin un solo argumento. La juez, que hasta entonces había mantenido una compostura férrea, tuvo que llevarse la mano al pecho para controlar el temblor que le cruzó el alma. Ana fue invitada a declarar. Aún jadeante, tomó asiento frente al estrado, mirando a la juez con los ojos enrojecidos, y comenzó a relatar la historia que cambiaría todo. La noche del supuesto accidente, Ana no iba sola. La habían citado en una dirección desconocida bajo la excusa de una entrevista para un ascenso en su trabajo. Al llegar, fue interceptada por 2 hombres que la golpearon y la metieron en una camioneta sin placas. Estuvo retenida durante meses en una casa abandonada, vigilada día y noche. No entendía por qué. No pedían rescate. No la golpeaban, pero tampoco la dejaban ver el sol. Fue mucho tiempo después, gracias a fragmentos de conversaciones entre sus captores, que entendió la verdad. Todo había sido planeado. Los Torres, que conocían de un seguro de vida y una herencia en favor de Luis, habían ideado un plan para deshacerse de Ana sin asesinarla. Mantenerla cautiva y legalmente muerta les permitía acceder a su hijo, su casa, sus recuerdos y eventualmente al dinero. Cuando se enteraron de que Ana estaba considerando cambiar el destino del fondo a nombre de su padre, aceleraron el proceso. Lo que no imaginaron era que, después de años de encierro, Ana lograría escapar gracias a una vecina del lugar que, al sospechar del extraño movimiento en la propiedad, llamó de forma anónima a la policía. Tras un operativo, Ana fue rescatada.
Al llegar a la ciudad y descubrir el juicio en curso por la custodia de su hijo, no lo dudó, corrió. Ni siquiera esperó una ambulancia o una revisión médica. No podía perder más tiempo. No podía permitir que se repitiera una injusticia más. La juez ordenó una verificación inmediata de su identidad. Y cuando los resultados llegaron, no hubo margen de duda. Era ella. Ana, la madre legal y biológica de Luis, estaba viva. Y había pruebas sólidas de que fue secuestrada. La conmoción era absoluta. Los Torres, al verse descubiertos, intentaron huir. Pero no llegaron lejos. La policía los detuvo en la puerta del tribunal. Su historial comenzó a desgranarse rápidamente. Documentos falsificados. Manipulación de testigos. Desvío de fondos. Y finalmente, la conexión con el secuestro de Ana. Uno de los hombres detenidos había sido jardinero en su antigua casa. Todo cerraba. Luis, en medio del caos, se refugió en los brazos de su madre y su abuelo. Por primera vez en 3 años, volvía a sentirse seguro. Comenzaba a comprender que sus pesadillas tenían fin, que los abrazos podían volver a ser cálidos y que el amor no siempre era arrebatado. Días después, el tribunal dictó sentencia definitiva. Luis quedaría bajo custodia de Ana, con supervisión compartida con don Antonio mientras la madre completaba su recuperación. Los Torres fueron procesados y enviados a prisión preventiva sin derecho a fianza. El caso conmocionó a los medios. Pero Ana no quiso entrevistas. Ni declaraciones. Solo quería volver a casa. El reencuentro en el hogar fue como un sueño. Don Antonio había mantenido intacta la habitación de Luis. Todo estaba como el niño lo recordaba. Sus juguetes de madera, los dibujos en la pared, incluso la cajita donde guardaba el collar. Ana, aún débil, no soltaba a su hijo ni un segundo. Y Luis, esa noche, al ver a los 2 adultos que más había amado en el mundo juntos otra vez, supo que nada volvería a separarlos. Pero incluso entonces, en la aparente calma, surgió un último detalle que provocó escalofríos. Mientras revisaban los documentos incautados a los Torres, encontraron una carta sin abrir, firmada por Ana. Era su testamento. En él explicaba que, de morir repentinamente, quería que todo, cada centavo, cada bien, cada decisión, pasara a manos de su padre Antonio. No a ninguna institución. No a ningún supuesto amigo. Los Torres lo sabían. Lo habían ocultado. Y aún así, arrastraron a un niño al sufrimiento solo por codicia. El juez que leyó la carta en voz alta al final del proceso, lloró. Y no fue el único. Porque en el fondo, esta historia no era solo de dolor o injusticia. Era una historia de resistencia. De amor inquebrantable. De un abuelo que no se rindió. De una madre que volvió desde el abismo. Y de un niño que, pese a todo, no dejó de creer. Hoy, años después, Luis sigue guardando ese collar en su mesita de noche. Pero ya no lo aprieta por miedo. Lo acaricia con gratitud. Porque representa todo lo que sobrevivió. Todo lo que venció. ¿Y tú, si hubieras sido Luis, Ana o don Antonio? ¿Qué hubieras hecho? ¿Habrías tenido el valor de luchar hasta el final? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia real de Milagros Anónimos.